Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos concluyendo ya casi sobre el libro del Deuteronomio, pero queremos hacer como una síntesis, un colofón, una conclusión sobre algunos temas muy importantes que nosotros fuimos detalladamente hablando. Ciertamente que se puede mucho más, ¿verdad? Porque cada uno de estos temas lleva para rato, para un estudio profundo, para un estudio PGPVA, como decimos nosotros, que podamos entender el mensaje de salvación. Entonces dejar de ser parlanchines, simplemente decir cualquier cosa o decir, no sé, porque el Espíritu Santo me dijo, como un pajarito que te habló al oído, como decía por ahí algunos personajes, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? La Biblia es un libro que hay que mirarlo en la profundidad desde un aspecto bien comunitario, como respuesta, decíamos, controversias que estaban existiendo dentro de la comunidad. Y desde ahí nosotros encontramos esta respuesta que para nosotros lo vemos, lo leemos y lo entendemos desde Dios. Esto es lo lindo, ¿verdad? O sea, es una lectura existencial del hombre porque está mirando su propia esencia, pero mirando desde lo luminoso. A eso nosotros lo llamamos Dios. Dios que actúa entonces en la vida del hombre. El hombre que busca el sentido de su propia existencia y desde ahí entonces procura responder. Atención lo que dije. Procura, el hombre procura responder a este llamado existencial, a la felicidad, evidentemente, porque tiene que ser una realización plena del hombre. Dios nos llama a ser felices. A esa palabra felicidad nosotros le llamamos salvación. Es decir, Dios quiere salvarnos, es decir, ser felices. Y ese camino nosotros procuramos después vivirlo. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que procurar entender. Y ahora vamos a hacer un colofón de los temas principales, ¿verdad? Y vamos a procurar sistematizar también estos temas y después vamos a ir procurando mostrar de nuevo en algunos de los capítulos y versículos cómo fuimos hablando y cómo fuimos desarrollando, porque es importante tener una visión general, una visión completa
de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Entonces, miremos algunos de estos temas particulares. El tema de la alianza, vamos a comenzar por ahí. Hay mucho para decir del tema de la alianza, porque este es el tema transversal. Ahí dice la transversal, quiere decir que atraviesa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cómo se abre el tema de la alianza, Dios que hace un pacto con el hombre, y luego que el Apocalipsis cierra, después de haber hecho todo un camino de alianza, de encuentro, de pacto. Berit se dice en hebreo, la palabra berit. Y esa palabra berit, que significa ese pacto, ese encuentro, ese tratado entre el hombre y Dios. Entonces, los diversos significados de la palabra alianza, la relación del Señor con el pueblo de Israel. Relación del Señor con el pueblo de Israel. Primero vamos a ver. Por eso hablamos nosotros de un tratado, ¿verdad? Cómo nosotros nos relacionamos con Dios. ¿Qué pactos? O mejor dicho, también qué elementos importantes nosotros escribimos en donde nos comprometemos en el relacionamiento para con lo existencial que para nosotros significa la presencia del Señor, la presencia de Dios. Por otra parte, también el israelita con el Señor su Dios, al revés. Dios para con Israel y luego también el israelita, es decir, personalmente nosotros. ¿Cuál es nuestro pacto con el Señor? ¿Cuál es nuestro pacto con Dios? Pero al mismo tiempo, ¿qué nos lleva también hacia nuestros hermanos? Es prácticamente hacer una síntesis, como estábamos diciendo, de todo lo que significa el mismo evangelio, este evangelio del Antiguo Testamento, cómo Dios se va manifestando y se da a conocer. La relación de Dios con su pueblo, del hombre, del pueblo de Israel para con Dios y luego también del hombre para con sus hermanos, que todos pertenecen a este pueblo elegido por Dios. Todos pertenecemos al pueblo elegido por Dios. De parte de Dios, miremos un poco, la alianza es una acción que procede de un amor totalmente gratuito. Muy bien. ¿Cómo vamos a entenderlo? Nosotros lo vamos a entender como ese amor totalmente gratuito que viene de parte de Dios para con cada uno de nosotros. En este caso, nosotros que también formamos parte de un pueblo, de este pueblo elegido, sabemos y descubrimos que Dios ñandera tire ira lleva a pear el año de yara el año de pusero hanguaisha ñanere noi hombre eña de pear pepu acabé yaguatapona hangua darnos cuenta, descubrir, entender lo que significa entonces este berit, como se dice en hebreo, ya dijimos. La palabra berit quiere decir alianza, quiere decir pacto, quiere decir un relacionamiento de palabra, o si querés, el berit implica más, incluso sería lo que hoy es una escribanía, ¿verdad? El berit significaría eso. Uno pacta, escribe algo, es sellarse y decir, esto es lo que nosotros hoy pactamos aquí, con estas palabras nosotros nos estamos comprometiendo, ¿verdad? En un relacionamiento entre personas. Dios para con el pueblo para con Dios como respuesta, pero también el pueblo como comunidad, entre los hermanos. Y eso es lo principal y lo elemental que tiene que notarse. Por otra parte, el pueblo ante este don gratuito de elección que Dios le está haciendo, porque Dios es el que le elige a este pueblo, le dice, yo quiero que tú seas mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Y entonces aquí viene la respuesta. Cuando nosotros decimos, y tú serás, entonces tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, es la propuesta. Pero ante esta elección tiene que haber una respuesta de parte del hombre. La respuesta ante esta elección. A esta actitud amorosa del Señor que lo llevó a elegir a Israel de entre todos los pueblos, porque Dios entonces le elige entre todos los pueblos. Israel es el que se siente elegido por Dios entonces. Israel es el que descubre que Dios lo está llamando, que Dios lo está escogiendo. Dios quiere hacer de este pueblo entonces su pueblo, el pueblo de Dios. Y de esta manera, con este pueblo quiere establecer una alianza. Esta visión del pueblo de Israel, esta reflexión es muy interesante, porque entonces es el pueblo de Israel, es la humanidad que está caminando y que descubre y que dice, bueno, aquí hay algo más, ¿verdad?
Es Dios quien nos ofreció todo y por lo tanto es importante que reflexionemos. ¿Qué es entonces lo que Dios nos está ofreciendo con este don gratuito? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta con este Dios? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos siguiendo con este bloque de Ñande Yarañe en que compartimos experiencias religiosas, eclesiales tan hermosas dentro de nuestro país. Nos estamos encontrando con el nacimiento, ¿verdad?, de lo que fueron las primeras villas salesianas, tanto en la parte de Limpio, ¿verdad?, como en Capiatá también estábamos hablando. Entonces, en uno de los primeros pobladores, pero no solamente pobladores, sino que vos eras uno de los primeros que comenzó incluso a acompañar, ¿verdad?, a apoyar como seminarista. Bueno, entonces, ¿cómo era un poco también el aspecto religioso? Y el aspecto religioso fue creo que para mí, para todo el equipo, para la gente de los pobladores de las villas hoy, el aspecto fundamental, aglutinante se dice hoy, ¿verdad?, el que une, y nosotros, y justamente porque esto viene de una congregación salesiana, de miembros, de sacerdotes, que con este corazón tan grande hace un bien para gente de escasos recursos, desde la iglesia. Y entonces, toda la actividad, digamos, el fortalecimiento de cada comunidad, de cada villa, la fuerza se ganaba a través de la liturgia, a través de la Santa Misa. Ese era obligatorio para todos. Todos tenían que dejar y dejaban sus labores de la casa y los domingos, ¿ya? Y ahí el país, ya sea Sanardini, o ya sea Rubio, o Paicleva, o Quinaglia, centraba su homilía sobre la marcha de la comunidad, haciendo hincapié, animando, a pesar de las dificultades, de las limitaciones, de los problemas, animando a la comunidad a seguir trabajando con fe, con esperanza, que es posible formar una comunidad cristiana solidaria en Cristo. Ese fue el sostén de la comunidad. Y el apoyo muy fuerte que hemos recibido fue de Monseñor Rolón. Él estuvo en todas las villas apoyando el trabajo. Cuando se hizo en Don Bosco, por ejemplo, la unión de Don Bosco con una comunidad tradicional a través de un puente, estuvo Monseñor Rolón en la inauguración. Del puente. Cuando con la bendición. El principal problema en Don Bosco fue la falta de agua. Don Bosco está en un lugar alto. Entiendo. Y el pozo, eran los pozos construidos con manual. Posero. Con posero, con las palas. Claro. Y teníamos pozos de 20, 25 metros. Y había mucha población y había preferencia para darle vivienda a la gente, a la señora o a las parejas que tenían muchos hijos. Ya. Había preferencia. Claro. Parejas jóvenes que tenían muchos hijos. Claro. Porque lógicamente es diferente que una pareja que tenga un hijo, la situación de una pareja que tenga 4 o 5 hijos. Claro. En ese caso preferíamos, porque las casas algunos no llegaban a poblar, había exigencia de un plazo límite, hasta ahí tenían que ya estar ahí. No había luz eléctrica, no había camino, no había transporte, o sea, era pobre, pésimo, escaso. Una sola empresa ya falta nada falta pa en línea 23, 34, ahí en la villa, cruzando por ahí Lombardía también, ¿verdad? Colectivo interno. En aquel tiempo no había. Entonces, y la gente de la ciudad que está acostumbrado con luz eléctrica y por más que sea, a pesar de que estaba en la Chacarita o allá ahí tenían luz, tenían agua. Le habrá costado. Siempre nos recordamos de una señora ya fallecida, hoy ella era una pareja, ya era mayor, y que le exigíamos ya, porque también después la gente en las reuniones después de la misa que teníamos con todos los pobladores, la gente reclamaba, y digo,
ya abama y mema a la siempre careo pero na pepe ña fulana ola domingo la misarante jau pe oye más ando uy no asistir y la joda esa era la palabra do asistir entonces a nosotros también nos presionaban ellos claro y entonces la señora me acuerdo que decía amba ese cosa ayuda porque ya Navidad potaman güey amba ese con ese niño pe amendijamos vuelta la y lo dije porque tenía que no había poner el arbolito. Exacto, con la luz esta que se prende y se apaga. Entonces, eso le preocupaba a la señora. No tanto la exigencia que nosotros le dábamos de que tenía que ya ocupar. ¿Y por qué era esa exigencia? Y porque nos dábamos cuenta nosotros ya de que si no vivía allí, la comunidad no se estaba fortaleciendo. Claro. Se tenía que integrar. Para integrar. Claro, primero la integración con su vecino y vecina. Claro. Y segundo, para entender la marcha de la comunidad. Porque la comunidad tenía que, o sea, se estaba gestando, de cero, de nada. Claro, es como una semillita que está germinando. Claro. Así era la comunidad. Y ahora, y esas familias venían verdaderamente de lugares totalmente diversos. Sí. O sea, no se conocían normalmente la gente. Algunos sí, muy pocos. Lo que se conocían eran generalmente parientes que se hablaban y se decían una vez hay memas baratos y ponaite ahí por más que sea ya viajar a la colectiva pero y entonces parientes que se animaban se llamaban y se animaban uno con el otro pero no eran todos después eran personas extrañas y claro casi todos no sé si podemos decir el 100% pero el 95% de extracción campesina eran los pobladores allí, pero que ya estaban viviendo en la capital, ciudad, en la periurbano, ¿no? En la periferia, exactamente. Sí. Y muy poco gente que nacieron acá en la ciudad, en la periferia, sí, muy poca. Eran la mayoría de extracción campesina que estaban acá y entonces que no tenían posibilidad de tener una vivienda, un lugar seguro, un techo seguro, no tenían. Claro. Entonces, con ese tipo de personas. Ahora, había personas que se resistían. Nosotros teníamos un reglamento y después ellos tenían que firmar era un contrato donde decía que al cabo de 10 años va a acceder al título de propiedad. Entiendo. Y ahí también estaba anexado el reglamento interno. ¿Y cómo estaba esa promesa del título de propiedad que ustedes les iban a dar? Vos en ese momento eras todavía seminarista. No, yo era seminarista ya. Sí. Por eso, esa andela de prometer su escuela ya estaba dicho. En base a la experiencia de Capiata, donde fueron algunos y enseguida volvieron a vender. Entonces, entiendo. en base a esa experiencia, se decidió que no darle el título todavía. Porque había personas eso estaba a nombre de quién en ese momento, de la familia Sanardini. De la familia Sanardini todavía, sí, todavía. Pero después ellos, la familia Sanardini transfirió a la Sociedad Salesiana del Paraguay, al cabo de unos años. Sí. Pero ellos siempre nos dijeron, y nosotros también, a la gente le decíamos que tienen que estar primeramente 10 años allí y ahí recién van a poder tener el título de propiedad. Porque se supone que al cabo de 10 años ya muy poca familia va a vender, ya va a estar ahí arraigado, afincado. Con los hijos, la familia. Los hijos también ya se van a adaptar al lugar, ya va a estar formado una comunidad integrado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese fue el principal motivo para decir que 10 años. 10 años como mínimo. Y yo creo que fue una decisión acertada. Claro. Pero también siempre, casi en todas las villas, Sanardini y su familia compraron tierras de reserva. Entiendo. Claro. Para usufructo de la comunidad. Claro. Pero siempre se dijo, desde un principio, ese no es lugar para lotear. Ya. Ese es el lugar para hacer huertas como se hizo en Don Bosco, por ejemplo. Huerta, pero muchísimos años, apoyado por una ONG que en esos años también se estaba gestando, se estaba fundando, que es Alter Vida, una ONG ambientalista. ¿Era para vender o era para consumo en la comunidad? Las dos cosas. Se producía hortaliza orgánica para consumo y las hembrías, los excedentes para la venta. Y se llegó a comercializar. Interesante. Y la familia, la tierra, abundante tierra. El primer problema fue el agua.
Pero entonces el Pairrubio, ya cuando el país Sannarini fue al Chaco ya con los ayoreos, entonces queda el Pairrubio como la cabeza del grupo. Entonces él gestiona urgentemente en diferentes lugares, y con los salesianos de Estados Unidos consigue que nos hagan los pozos, un pozo artesiano en Don Bosco y también en María Auxiliadora con el tanque. Entonces con eso se solucionó el problema, y decía, siempre la gente se acuerda, Pairrubio dijo, y Acuñandetes, este es de ustedes, esto es de la comunidad, el tanque, el pozo, todo el sistema. Si ustedes cuidan, van a tener siempre. Y ustedes ahora pueden tener abundante huerta y jardines y plantas y todo, porque ya tienen agua de calidad y cantidad suficiente. Y en realidad que eso fue muy importante, porque ese consejo, esa recomendación se respetó y se respeta hasta ahora. Pero hubo una comunidad, que es María Auxiliadora, que no cuidaron muy bien y perdieron. La comunidad se durmió sobre los laureles. Y Canguí no manejó, no administró bien y perdieron. Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poco de estas experiencias lindas, positivas, algunas veces no tan lindas, pero como estamos escuchando, ¿verdad? Este es el camino y este es el trabajo. Siempre vamos a encontrar esto, ¿verdad? En la Biblia siempre cuando encontramos, ¿verdad?, del pueblo, como decía en las entrevistas anteriores que hemos escuchado al padre Sanardini, en ese camino hacia la tierra prometida, pero se encontraba por el desierto. En ese desierto hubo muchos problemas. Entonces volvemos la próxima con esta impresionante y hermosísima narración, ¿verdad?, del inicio y de las cosas lindas y también las cosas que tuvieron que ir sorteando para llegar a lo que actualmente están viviendo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un colofón, una conclusión sobre este hermosísimo libro, y con esto también estamos concluyendo el Pentateuco. Con esta conclusión general, con este colofón, nosotros también queremos dejar bien claro algunos de los elementos y algunos de los temas particulares, esenciales. Estábamos hablando de la alianza y estábamos definiendo
lo que significaba esta alianza. Es la relación entonces entre Dios y el hombre. En primer lugar, es esto. Dios que elige al pueblo, por otra parte, el pueblo, ¿verdad?, que se entusiasma y también le elige a Dios, es decir, acepta la propuesta de Dios. Es así como presenta la Biblia. Atención, la propuesta viene siempre de Dios. La propuesta viene siempre de Dios. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos una frase que normalmente repetimos bastante, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone, y la gente, ¿verdad? Así en una forma general. Sí, más o menos uno puede entender qué es lo que está queriendo decir. Pero sin embargo, la Biblia te pone en un sentido totalmente contrario, ¿verdad? Porque la propuesta en la Biblia, siempre la propuesta del amor de Dios, es el mismo, el que le está proponiendo al hombre el camino para que sea feliz. Mi hijo querido, yo te creé y esta es mi propuesta. Quiero que vivas de esta manera. Para que goces plenamente, ¿verdad?, de todas esas cualidades y riquezas que yo te he dado, que son los elementos fundamentales para que vos te puedas realizar como persona. Apego a la propuesta de Dios. Es decir, como que yo no sé, estoy creando algo y entonces es mi propuesta, porque llego a crear, llego a la yapógina, y así también la creación. En realidad es Dios entonces el que crea, Dios el que nos regala las cualidades, las capacidades, y por lo tanto esta es la propuesta de Dios. Ahora nosotros, entre comillas, vamos a entender, porque el plan de salvación, y es espectacular esto lo que encontramos en la Biblia, la respuesta es del hombre. Es decir, ante esta propuesta de Dios, es el hombre entonces el que dispone. En la Biblia encontramos capítulo 3 del Génesis, versículo 5, ante esta tentación. Si ustedes comen de este fruto del árbol, ustedes serán como dioses. Y ahí entonces, esta es la tentación ante la propuesta de Dios que no tenía que hacer. Capítulo 2 del Génesis, versículo 16-17. No comerás de ese fruto, de ese árbol que está en medio del jardín, bajo pena de muerte, le dice. Es decir, vos vas a ser un infeliz si no te aceptás a vos mismo, porque ese fruto de ese árbol que está en el medio del jardín, ¿saben a quién representa? A Dios mismo. O sea que por la misma esencia divina, o sea, vos querés considerarte Dios, querés ser Dios. Y esa es la tentación que le da a la serpiente, que le propone también una propuesta también a la serpiente. Y entonces ante dos propuestas, la propuesta de Dios que le dice, bueno, vos vas a ser feliz asumiendo tu propia existencia, lo que vos sos, entonces, y de acuerdo a eso procurás vivir y entonces vas a ser feliz. Pero si vos estás soñando, si vos querés ser Dios, querés ser autosuficiente y no te da, porque vos no sos Dios, vos entonces por la misma creación, vos no sos un Dios, ¿verdad? Vos sos humano, sos persona, sos criatura. Pero sin embargo, el hombre piensa ante la tentación que puede ser autosuficiente igualito que Dios. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán iguales a Dios. Y si yo soy igual a Dios, quiere decir que ya no le necesito a Dios. Yo puedo hacer lo que quiero y como quiero. Bueno, ante estas situaciones que nosotros tenemos que ubicarnos, queridos hermanos, y esta es la propuesta muy interesante de parte de Dios. Por eso la alianza es una propuesta de Dios al hombre. Y ahora tiene que haber una respuesta de parte del hombre. Lo que llevó a escoger a Israel de entre todos los pueblos es el amor de Dios, le escogió. Y esta es su propuesta ahora, establecer con el hombre una alianza. El hombre debe corresponder. Israel, es decir, tiene que tomar esa actitud de total fidelidad y obediencia a esta propuesta. Esta es la propuesta, mi hijo querido. Yo te regalé todos estos dones. Ahora, tu respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta a este berit, a esta alianza? Porque vos podés tomar un camino totalmente diverso, pero tenés que saber que las consecuencias de una o de otra, cualquiera. El Deuteronomio justamente nos presenta en el capítulo 30, versículo 15 en adelante, cuando nos decía, yo te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Ante el bien y el mal. Ahí ya entra otro elemento que es la libertad. ¿Quién es el que va a discernir lo que está bien y lo que está mal? Y vos.
La propuesta está hecha, está ahí frente a tus ojos. En tu libertad vos vas a decidir lo que está bien o lo que está mal, pero sos vos el que vas a decidir, tomar, optar por algo. Si vos decidiste el bien, ciertamente que te vas a realizar. Coge a la gente, a ponada lleva, de yuruyaita siempre. ¿Por qué? Y porque justamente hiciste una elección que te hace vivir la plenitud de tu propia existencia, de lo que vos sos. Pero ciertamente que cuando nosotros elegimos caminos equivocados, las consecuencias también son consecuencias fatales, ¿verdad?, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos lleva a la infelicidad total. Tal vez en ese momento parece que nosotros estamos viviendo muy felices. Pero yo les puedo decir que en estos 26 años de sacerdocio que tengo, escuchando a las personas, acompañando espiritualmente lo más profundo del espíritu del hombre, porque ya hay luego un cuestionamiento personal individual. Entre lo que te hago ya mañana, ya peñan de pupeas, ya se pio hay alguno de repente le agarra ese ya es ahí señante, ¿verdad? ¿Qué es el qué linda esa palabra nuestra, ¿verdad? El es un sentimiento que ni nosotros mismos podemos explicar, pero parece que es una insatisfacción, una falta de realización plena. Y entonces cuando está el entonces eso es lo que quiere decir tomar también de ciertas maneras, en ciertos momentos nosotros tomamos caminos que no nos están llevando a esa felicidad plena, a cumplir ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir mirando un poco y vamos a reflexionar de todo lo que significa la alianza. La alianza entonces es mucho más que simplemente un pacto, poner ahí algo, firmar por escribanía y listo, cada uno toye ella, sino que aquí la alianza significa un compromiso sobre un proyecto hermoso y bueno que nos va a llevar a una felicidad plena. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología.
para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el libro del Antiguo Testamento y sobre todo aquí ya una conclusión general, yo diría casi sobre el Pentateuco. Estamos mirando como conclusión de algunos temas particulares del libro del Deuteronomio, porque el Deuteronomio está cerrando de cierta manera los 4 libros que ya hemos estudiado: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Y aquí decíamos en estos prácticamente 4 grandes discursos muy importantes de Moisés con su introducción y después también con su colofón, la muerte de Moisés, estamos entendiendo que Dios está haciendo una alianza, Dios está haciendo un berit con su pueblo, lo elige primero, nos elige a nosotros. Pero ante esa elección, ante esta propuesta de Dios, se necesita la respuesta del hombre. Cada uno de nosotros tiene que responder a la propuesta del Señor. Por lo tanto, en este contexto de alianza, la relación del israelita para con sus hermanos, los demás miembros del pueblo de Israel, es presentada de diversas maneras, sobre todo en el desarrollo del Código Deuteronómico, que va desde el capítulo 12 al capítulo 26. Ahí encontramos lo esencial, el caracú, ¿verdad?, de un código deuteronómico, pero lo bueno que tenemos que reflexionar es que viene como consecuencia de este relacionamiento con Dios. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, fíjense, Dios que nos hace la propuesta, Dios que nos dice: ¿quién sos vos? Ma'abane, Ma'abashe, ¿quién es el hombre? En esta respuesta del hombre que entra, ¿verdad?, y que se conoce existencialmente, entonces nos vamos conociendo. Ma'abañandé, ¿verdad? Y no nos hacemos ilusiones, es decir, no nos consideramos dioses. Queridos hermanos, este tema es lo esencial, lo elemental para la vida, no solamente para una vida, no sé, que nosotros incluso entendemos mal de religión, que es mirar los pajaritos, mirar el cielo, como que todo viene desde afuera, ¿verdad? Estas son influencias sectarias, influencias protestantes. No, aquí la religión, ¿saben qué es? Es descubrir quién soy yo. ¿Quién soy yo? Cada uno tiene que existencialmente descubrirse. Tiene que decir: Maigo se venían de Yarare Maigo se ante este universo tan lindo que Dios me ha regalado. Maigo se en relación a mis hermanos, el alter, los otros, esta comunidad en la que yo me estoy desarrollando. Se dan cuenta que son preguntas existenciales. Por eso que desde aquí vienen todos los estudios, ¿verdad?, que podemos decir una antropología, por ejemplo, teológica, en un sentido teológico de lo que nosotros miramos mucho cuando miramos el contexto histórico, la relación de la cultura, los problemas que existen en una comunidad, etc., y la respuesta de parte de Dios para con nosotros. Pero por otra parte, no nos olvidemos que también eso implica, siempre dijimos que para llegar a una teología y tener una respuesta de parte de Dios, que es la parte bíblica, necesitamos también cuestionarnos, pero filosóficamente. San Pedro, no se olviden, capítulo 3, cuando te habla y te dice: ustedes tienen que dar razón, de su propia fe. Entonces la fe no es simplemente mirar al cielo y pensar que todo viene de afuera, Dios va a hacer una cosa mágica, el Dios Zeus, en todo caso, que tira su rayo y que te cambia, que te transforma. No, Dios te da esa capacidad filosófica de la razón, de pensar, de decir: Peala será penajín, hace peala llamona, hace peala yeya guana, entonces peña, bueno, la cambia a mí. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, queridos hermanos, acuérdense, va a ser pegar con saliva. Enseguida se vuelve a despegar. El aspecto filosófico
Entonces esta es una filosofía de la religión, podemos decir, o una antropología filosófica, si querés entender mejor el aspecto de la antropología. Entonces, aquí entendemos que nuestra propia religión es una respuesta a nuestra propia vida ante los problemas cruciales en el relacionamiento con los demás en la comunidad, en el relacionamiento entre nosotros mismos, un relacionamiento conmigo mismo, es decir, darle el sentido de mi propia vida, a ver quién soy yo, qué estoy haciendo, cómo estoy haciendo y qué es lo que verdaderamente necesito de parte de Dios para hacer bien las cosas. Bueno, y desde aquí podemos mirar que la preocupación, ¿verdad?, por el otro, preocupación por el otro. Ya hubo un relacionamiento, el hombre y Dios. Dios que te da todo, pero que al mismo tiempo te está exigiendo una respuesta. Ahora entonces nos está diciendo que tiene que haber una preocupación por el otro, por el prójimo. Y este es el rasgo sobresaliente del código deuteronómico. Preocupación por el otro es el rasgo esencial del código deuteronómico. Peañandé, nañamoingueino, peñandé apetume, quiere decir que nosotros verdaderamente no estamos viviendo como cristianos o no estamos viviendo como personas que quieren religarse a Dios. Y religarse a Dios, religión quiere decir entrar en vos mismo, conocerte a vos mismo, saber cuáles son tus cualidades, riquezas que Dios te ha dado. Y desde ahí entonces sos capaz de mirar el mundo, de conocer quiénes están a tu lado y desde ahí entonces vas a tomar esa decisión. Pero aquí te está llamando, ¿verdad?, que tiene que haber siempre una preocupación por el prójimo, una preocupación por el otro. ¿Por qué? Porque quiere decir que solamente, escuchen bien lo que les voy a decir, el que se descubre a sí mismo puede ayudar a la otra persona. El que no se descubre a sí mismo, es decir, que es un ególatra, un egoísta, jamás, escuchen bien lo que le estoy diciendo, va a querer ayudar a la otra persona. ¿Por qué? Y porque justamente no es capaz, ¿verdad?, de entender el quepe y pirebe ya es allá la otra persona si vos no estás en paz contigo mismo, si vos no te conoces a vos mismo. Hay una frase que a mí siempre me ha encantado, ¿verdad?, cuando escuché por primera vez, ¿verdad?, en un estudio y en un seguimiento también terapéutico que es muy interesante, ¿verdad?, para entrar del aspecto, ¿verdad?, de la psicología, de la terapia. ¿Saben cuál es? La frase dice así: me reconozco en ti. Me reconozco en ti. Vaya, vea. Quiere decir que ante tus errores o ante tus triunfos o ante tus situaciones difíciles de llanto, de queja, de angustia, yo también me reconozco en ti. ¿Por qué? Porque lo que a vos te está pasando también me puede pasar a mí. O puede ser lo que me está pasando también. Pero puede ser que yo lo esté afrontando de una manera o de otra manera. Pues yo me reconozco, o sea, somos de la misma, entre comillas, le voy a decir, de la misma estirpe. Somos de la misma realidad. Lo que a mí me pasa también te puede pasar a vos el día de mañana. O lo que le pasa a cualquiera de mis hermanos, del prójimo, también me puede pasar a mí. Y ante esa situación, por lo tanto, hay una preocupación por el hermano, hay una preocupación por el próximo, por el prójimo, porque solamente juntos, ayudándonos, pasándonos la mano, podemos salir airosos adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, pero sobre todo ya en su parte conclusiva, sobre elementos particulares, temas muy particulares. Comenzamos con uno de los esenciales y fundamentales que nosotros le llamamos alianza que es el Berit, es ese tratado con Dios, ¿verdad? Del hombre para con Dios, pero el llamado siempre y la oferta del proyecto es siempre de Dios, que elige al hombre para formar ese pueblo. Tiene toda una concepción interesante, ¿verdad? Porque ante el pecado de Adán y Eva, Dios elige a Abraham en este caso para que forme ese pueblo elegido, pero que tiene una misión y una función específica, así como Adán y Eva metieron el pecado al mundo. Ahora, a través de este pueblo, querido Abraham, yo lo que te pido es que ustedes sean fieles. Yo seré tu Dios. Tú serás mi pueblo, sean fieles. Vivan de acuerdo al proyecto que yo tengo para ustedes. No sé si me expliqué, pero aquí está lo esencial y fundamental. Ser pueblo de Dios significa asumir y decir, Señor, ya ñepiamba y teta, no ñepiamba y teta como comunidad, pero ya por mi jamás pendere yerureva de peoreve. ¿Qué es lo que Dios nos había pedido? Y nos había pedido el caminar de acuerdo a nuestra propia creación, o sea, como nosotros fuimos creados. ¿Qué es lo que Dios nos ha regalado? ¿Con qué capacidades? ¿Con qué cualidades? Tenemos que caminar entonces en este proyecto de Dios. ¿Qué es lo que Él quiso para nosotros? Y decíamos que para saber esa realidad, o sea, qué es lo que Dios quiso de nosotros, entonces nosotros hacemos esa pregunta existencial de siempre. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Primero tenés que ubicarte. Miren que en Génesis capítulo 3, versículo 9, ahí es donde Dios le va a preguntar y le va a decir al hombre, después de decirle, ¿dónde estás? Entonces, dándole a entender, ¿verdad? ¿Dónde estás? Eifo atá, le dice al hombre, Eifo atá. ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Pero no quiere decir que ahora por Google, ¿verdad? Tal coordenada, etcétera, etcétera. En ese lugar el hombre se escondió detrás del árbol o lo que sea, no quiso afrontar su situación, sino que Eifota, ¿dónde estás? Significa ¿quién sos vos? En síntesis. Hombre, ¿dónde estás parado? Esa pregunta
en ese versículo viene después de que el hombre haya cometido el pecado, haya desobedecido a Dios, haya comido del fruto prohibido. Y entonces se encuentra desnudo, se pone taparrabos, corre y se esconde de Dios detrás de los árboles del jardín. Y entonces, ante toda esta situación bien complicada en la que está viviendo el hombre, y se desespera por lo que había hecho, y ahí dice, se le entreabrieron los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Estar desnudo no quiere decir opio verás en día físicamente hablando, sino que estar desnudo quiere decir que oso un jaguar aire, mapi conde. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros frente a Dios? Ciertamente que con muchas riquezas, cualidades, pero eso terminó ahí, querido amigo. Eso termina ahí. O sea, no podemos suplantar a Dios considerándonos nosotros los dioses, ponernos en lugar de Dios. El pecado verdadero del hombre con respecto a Dios es el hecho de dejarlo de lado. Entonces es el hecho entonces de suplantar a Dios. Desde ahora yo soy Dios, más o menos bella. Tal vez nadie de nosotros eso dijo en ningún momento. Yo soy Dios, yo soy un Dios. Nunca lo habremos dicho así directamente, pero sin embargo con nuestras actitudes sí. ¿Por qué con nuestras actitudes y nuestras formas de actuar? Porque nosotros vivimos tantas veces sin Dios. Y vivir sin Dios en realidad no es ser ateo, sino que vivir sin Dios significa vivir sin lo esencial, porque vos cambiaste tu Dios por otra cosa. Cambiaste tu Dios por la pelota, por la televisión, por el atentitis, por el dinero, por tu política, no sé. Para vos eso es mucho más importante y entonces ese es tu Dios. Vos estás yendo detrás de tus ideales, de lo que vos estás buscando, lo que tenés como una idea tuya. Pero sin embargo te estás desviando de lo esencial y lo fundamental, porque Dios está por encima, ¿verdad?, de todas esas cosas. Entonces ese es el verdadero problema. Pero para descubrir estos problemas, en qué estamos metidos y para no decir que hemos dejado a Dios de lado, entonces la pregunta crucial es ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Ante Dios. Y desde ahí entonces ante mis propios hermanos. Entonces es la preocupación, decíamos, por el otro, por el prójimo, es un rasgo sobresaliente del Código Deuteronómico. Y eso vale en primer lugar para con los miembros del propio pueblo. Para con los miembros del propio pueblo. Es notable el sentido de fraternidad que impregna la ley deuteronómica. Sentido de fraternidad que está impregnando esta ley deuteronómica. Pero ¿por qué les parece que se impregna esta ley de fraternidad en esta escuela deuteronómica? ¿Por qué? Y porque ellos descubren que había sido solos, no podemos hacer nada. Como dice Jesús, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, pero ahora nosotros podemos eso mismo aplicar en el sentido de comunidad. Sin la comunidad, sin el nosotros mismos, sin la iglesia no podemos hacer nada. Esto también es esencial, sobre todo para darle respuesta a los protestantes, a las sectas, porque ellos, pues, el famoso, lo importante es, dice, con tu labio profesar que Jesús es Salvador y ya serás salvo, que esto, que aquello. O sea, como si fuese que yo me estoy salvando porque solamente proferí con mis labios y estoy proclamando que Jesús es mi Salvador, que está muy bien, que es lo esencial, ¿verdad? Porque te tiene que llevar a una conversión, pero no termina ahí, Ese es un paso, esa es una premisa, ese es como poner en primera. Pepe, ¿dónde hemos ido la primera vez de coche? A ver, ¿dónde vamos a ir primera vez siempre? La dejó primera vez motivo pata de motor. No te vas a ir a ninguna parte. A ver, ¿cómo era muy más segunda, a ver, tercera, cuarta? Algunos tienen caja quinta, canta sexta, pero en fin. Entonces, el mismo vehículo, los automáticos, debemos poner ahí entonces en el D famoso, ¿verdad? Y después entonces, una vez que está en eso, él, de acuerdo a esa velocidad, a ese camino que hacemos, automáticamente, ¿verdad?, va cambiando y va entrando en esa sintonía, ¿verdad?, de la velocidad de un camino de santidad también, ¿verdad?, y de felicidad. Bueno, y aquí te está diciendo lo mismo. Lo que nosotros decimos a través de esto es encontrar una respuesta profunda
del eifo atá, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú? ¿Quién sos vos? Y había sido, yo me doy cuenta que yo prescindí de Dios. Y es por eso que el hombre se esconde de Dios. Se esconde. Porque, porque se encontró desnudo, es decir, desprotegido. Eso quiere decir encontrarse desnudo, ¿verdad? O sea, se dio cuenta que es un jaguar aireí, ¿verdad? Y por lo tanto comienza ahora, como consecuencia, a sufrir y a darse cuenta, ¿qué hice aquí, verdad? Y se esconde de Dios. No asume tampoco su responsabilidad, lastimosamente. Pero Dios no por eso entonces le abandona, al contrario. Dios viene y lo busca en ese momento de su soledad, de su angustia. Le pregunta ciertamente, pero recuerden que estas son preguntas retóricas, porque la respuesta la daremos nosotros. ¿Dónde estás tú? Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.